¿Alguna vez has oído hablar de llaves perdidas, extraños déjà vu o personas que desaparecen sin explicación? ¿Puedes explicar por qué unas gemelas pidieron juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas, sin que nadie les hubiera hablado de ellas? Un hombre presentó documentos escritos en un idioma completamente desconocido, afirmando que dominaba lenguas de las que nadie había oído hablar. Y otro hombre aseguró que regresó de otro universo con un álbum completo de los Beatles, que no existe en el nuestro, pero que suena increíblemente auténtico. ¿Son solo coincidencias o grietas en el tejido de nuestro universo? Hoy nos adentraremos en los misterios de los universos paralelos que podrían cambiar por completo tu forma de ver la realidad. Déjame empezar con una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte. En 1957, un accidente sacudió el tranquilo pueblo de Hexham, en Northumberland, Inglaterra. Dos hermanas, Juana y Jacqueline Pollock, fueron atropelladas por un coche y fallecieron mientras caminaban hacia la iglesia. Un año después, sus padres, aún de luto, tuvieron gemelas, Gillian y Jennifer. Nacidas en 1958, desde el principio, surgieron detalles extraños. Jennifer tenía marcas de nacimiento en los mismos lugares donde Jacqueline las tuvo alguna vez. A medida que crecían, las gemelas pedían juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas y hablaban de lugares en los que nunca habían estado, incluida la escuela de las niñas mayores. En una ocasión, señalaron un parque y dijeron, ahí es donde solíamos jugar, a los 5 años. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse, y las gemelas llevaron una vida normal. Su padre, sin embargo, siguió convencido de que Joanna y Jacqueline habían renacido como sus hijas menores. El caso, estudiado más tarde por el psiquiatra Dr. Ian Stevenson, se convirtió en uno de los relatos más famosos y desconcertantes de supuesta reencarnación, dejando preguntas sobre la memoria, la identidad y lo que podría continuar después de la muerte. Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. En 1851, un hombre que se hacía llamar Joffar Borin fue detenido por las autoridades en Frankfurt an der Oder, que entonces formaba parte de Prusia. Hablaba un alemán entrecortado, pero lo entendía lo suficientemente bien como para comunicarse. Y su historia desconcertó a todos. Borin afirmó que era de un país llamado Laxaria, ubicado en una región que él llamaba Sacria, supuestamente en el hemisferio oriental. Nadie había oído hablar de él. No estaba en ningún mapa, ni formaba parte de ningún imperio conocido. Sin embargo, insistió en que era real. Dijo que estaba buscando a su hermano perdido y, cuando se le pidieron pruebas, presentó documentos escritos en un idioma completamente desconocido. Borin también afirmó dominar varias lenguas, incluidas el laxariano y el abramiano, ninguna de las cuales era reconocida en ninguna parte del mundo. Finalmente, fue descartado como un lunático y enviado para un examen más a fondo, después de lo cual desapareció de los registros. Se desconoce si realmente existió o si terminó en un manicomio. ¿Estaba Borin simplemente desequilibrado, o se deslizó desde otra realidad donde Laxaria existía tan claramente como Alemania? Si es así, quizás en ese mundo alguien esté contando la historia de cómo desapareció sin dejar rastro. Ahora, déjame contarte sobre una desaparición que desafía toda lógica. En la madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, de 19 años, conducía a casa tarde por la noche en Minnesota, cuando su coche se salió de la carretera y cayó en una zanja cerca del pueblo de Lind. No resultó herido, solo atascado. Así que alrededor de la 1:30 de la madrugada,
Llamó a sus padres y les pidió que fueran a buscarlo. Ellos condujeron hasta allí, pero no pudieron encontrarlo. Brandon permaneció al teléfono con ellos durante casi 47 minutos, describiendo con calma por dónde caminaba mientras intentaba encontrarse con ellos. Luego, de repente, dijo, «Oh, carajo». Y la línea se cortó. Eso fue lo último que alguien supo de él. Más tarde, encontraron su coche cerca de Taunton. Pero a pesar de las extensas búsquedas, su cuerpo nunca fue recuperado. Hasta el día de hoy, la desaparición de Brandon Swanson sigue sin resolverse. Lo que la hace tan escalofriante es lo ordinario que parecía todo hasta el último momento. Brandon no estaba así asustado ni en peligro. Solo caminaba y hablaba con sus padres. Y luego, sin dejar rastro, desapareció. De vez en cuando, oímos hablar de cosas que parecen aparecer de la nada. Quizás encuentras un libro en tu mesa de centro que estás seguro de no haber comprado, o juras que dejaste las llaves en un lugar, solo para descubrirlas en un sitio completamente diferente, sin que nadie más las haya tocado. A veces, los objetos incluso parecen desvanecerse sin dejar rastro. La mayoría de las veces, situaciones como esta se pueden atribuir a que nuestros cerebros no son fiables para recordar detalles. Pero, ¿podría haber algo más en casos excepcionales? Una teoría es que los objetos se deslizan dentro y fuera de universos paralelos. Digamos que dejas los calcetines en el borde de tu cama. Pero cuando vas a buscarlos, ya no están, solo para reaparecer en el mostrador de tu baño. Quizás se trasladaron a otra versión de la realidad por un momento y luego regresaron. Pero no donde los dejaste. Suena extraño. Pero la física cuántica demuestra que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, si eso es cierto a escala microscópica. ¿Quién puede decir que algo similar no podría suceder con objetos más grandes en las condiciones adecuadas? ¿Cuál es la vez más extraña en que algo tuyo desapareció y luego reapareció en un lugar totalmente diferente? ¿Lo atribuiste a un olvido o sentiste que algo más estaba pasando? Cuéntanos en los comentarios. En 2009, un hombre llamado James Richards afirmó haber tenido una experiencia extraña en California. Dijo que conducía cerca de Del Puerto Canyon Road con su perro cuando éste persiguió a un conejo, mientras corría tras él. Richards tropezó, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en una habitación con máquinas extrañas junto a muebles comunes. Un hombre se presentó como Jonas y le explicó que trabajaba para una agencia de viajes interdimensional, usando una de las máquinas. Jonas había traído a Richards a una tierra paralela para ayudarlo. Esta tierra alternativa se parecía mucho a la nuestra, pero con una diferencia sorprendente en el mundo de Jonas. Los Beatles nunca se habían separado y seguían haciendo música. Richards no lo creyó, hasta que Jonas le entregó una cinta de casete. La etiqueta decía Everyday Chemistry. Un álbum de los Beatles que no existía en nuestra realidad. Richards afirmó que trajo la cinta de vuelta cuando regresó y luego publicó la música en línea en el sitio web The Beatles Never Broke Up. Quienes la han escuchado describen las canciones como sorprendentemente convincentes, como si los Beatles hubieran evolucionado hacia un sonido que recuerda a The Division Bell de Pink Floyd. En el corazón de Liverpool hay una calle llamada Bold Street, a primera vista. No tiene nada de inusual, solo tiendas, cafés y gente haciendo su vida. Pero si preguntas por ahí, escucharás susurros de algo extraño, gente que se desliza en el tiempo. Uno de los relatos más famosos es de 1996. Un hombre llamado Frank caminaba con su esposa cerca de Bold Street. Ella entró en la librería Dillon's.
mientras él seguía hacia la tienda de música HMV. Al cruzar la calle, todo cambió de repente. Los coches modernos desaparecieron. El ruido a su alrededor se desvaneció y, cuando levantó la vista, parecía estar en el Liverpool de los años 50. La gente vestía ropa de la posguerra, y los escaparates eran de otra época. Incluso notó una tienda llamada Crepes, que no había existido en décadas. Momentos después, el mundo volvió a la normalidad, y se encontró en el presente como si nada hubiera pasado. Frank juró que la experiencia fue real, y no es el único. Docenas de informes similares describen a personas que caminan por Bold Street y se encuentran en el pasado, a veces por segundos, a veces por minutos. Lo que hace que estas historias sean sorprendentes es su consistencia, los mismos estilos de ropa, los mismos letreros de tiendas antiguas, incluso los mismos olores de una época pasada. ¿Es una coincidencia? ¿Una alucinación? ¿O podría Bold Street estar sobre una arruga en el tiempo, un fallo en la Matrix natural? Algunos investigadores incluso especulan que ciertos lugares pueden ser más propensos a anomalías temporales, donde el tejido del espacio-tiempo es inusualmente delgado. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro. No olvides compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndote más contenido increíble. Los fallos en la Matrix son historias populares en Internet, momentos en los que la realidad parece fallar. Quizás notas a la misma persona pasar 2 veces seguidas, u objetos que aparecen y desaparecen de repente. Es como si un videojuego no se renderizara correctamente. Algunos creen que esto apunta a la idea de que vivimos en una simulación y que, a veces, el código que la ejecuta falla. Pero otra posibilidad es aún más extraña. ¿Y si esos fallos no son errores, sino señales de que nuestro universo está rozando otro? Si existen universos paralelos, quizás a veces vislumbramos uno de ellos, o experimentamos cómo el espacio-tiempo se curva de formas sutiles. Podría ser algo tan pequeño como un patrón que se repite y que tu cerebro no puede conciliar con tu memoria de la realidad. Un sistema que falla porque está tratando de procesar algo de otro universo. Quizás estos momentos son más comunes de lo que pensamos. ¿Cuántas veces has notado algo extraño? Lo has descartado como imaginación y has seguido adelante. ¿Y si en realidad fueran vistazos fugaces a realidades paralelas? Lo siguiente proviene de un usuario de Reddit que describió lo que cree que fue un fallo en la Matrix. Recordaba haber escrito un trabajo universitario sobre una enfermedad específica y su proceso, centrándose en el hecho de que, en ese momento, no había ningún medicamento disponible para tratarla, aunque la investigación estaba en curso. 15 años después, mientras debatía con su jefe farmacéutico sobre cuánto tiempo llevaba en el mercado un medicamento para esa enfermedad, lo buscó y quedó atónito. En esta realidad, el medicamento había estado disponible desde finales de los años 90, cuando todavía estaba en la preparatoria. Eso no encajaba en absoluto con su memoria. Estaba seguro de que el trabajo, escrito alrededor de 2003, trataba sobre la ausencia de un tratamiento. Algo directamente relacionado con su formación profesional y su trabajo con pacientes afectados por la enfermedad. Incluso había tomado cursos adicionales en esa área. Dada su experiencia académica y profesional, estaba convencido de que su memoria no era un simple recuerdo erróneo. Para él, parecía como si la línea de tiempo de la historia médica misma hubiera cambiado. Lo que hace que esta historia sea sorprendente es que no se trataba de una trivialidad de la cultura pop o un vago recuerdo de la infancia. Se trataba de un conocimiento profesional detallado. Si incluso eso puede cambiar, plantea preguntas inquietantes sobre cuán fija es realmente la realidad.
Aquí tienes un relato personal que te pondrá la piel de gallina, al principio. El narrador ni siquiera sabía que este tipo de cosas tenían un nombre. Era el otoño de 2018. Y estaba en un viaje por carretera en solitario fuera de Dallas, recogiendo unas salpicaderas para una camioneta vieja que estaba restaurando. De regreso, se detuvo a cargar gasolina en una pequeña estación en una carretera secundaria. Nada inusual por fuera, solo un poco deteriorada. Pero en el momento en que entró, no sintió que estuviera entrando a una tienda en 2018. Los estantes de tabaco detrás del mostrador le llamaron la atención. No tenían etiquetas de advertencia, solo diseños antiguos que no había visto desde que era adolescente. La caja registradora no tenía lector de tarjetas, solo una vieja caja registradora con un letrero escrito a mano que decía «Solo efectivo». Los estantes estaban llenos, pero los empaques parecían de otra época. Una botella de refresco tenía un logotipo de finales de los 90, y los precios estaban desactualizados por décadas. Cuando le preguntó a la mujer del mostrador al respecto, ella le entregó una lata y le dijo que no estaba caducada. En la parte inferior se leía julio de 2000. Eso fue suficiente. Pagó, se fue rápidamente, y no se detuvo de nuevo en 20 millas. La siguiente gasolinera era completamente moderna, con marcas actualizadas, lectores de tarjetas e incluso cargadores para vehículos eléctricos. Más tarde, intentó rehacer su ruta usando mapas e imágenes de satélite, pero no apareció ninguna gasolinera así. Solo un tramo de carretera vacío, si te detuvieras en una gasolinera y luego descubrieras que no existe en ningún mapa. ¿Pensarías que fue solo un lapsus de memoria? ¿O creerías que realmente te deslizaste a otro tiempo? Cuéntanos en los comentarios. Esta historia proviene de una usuaria de Reddit que describió cómo sus lentes cambiaron de color misteriosamente. En 2018, compró unos lentes con armazón azul en Walmart. Tenía unos Vans azules, un bolso azul, y coleccionaba tantas cosas azules como podía, incluidos los lentes. Después de tener un bebé un par de años más tarde, sintió que los armazones de color azul brillante parecían un poco infantiles. Dejó de tomarse selfies con ellos, pero los seguía usando todos los días. Un día, mientras conducía a casa, miró por el espejo retrovisor y se sorprendió al ver que sus lentes ahora eran negros por delante y solo los lados seguían siendo azules. Se preguntó, ¿me habrá jugado mi esposo una broma del Día de los Inocentes y nunca me di cuenta? Le envió un mensaje de texto, pero él lo negó. Le preguntó a su mamá de qué color eran los lentes, y su mamá respondió azules. Su suegra estuvo de acuerdo. E incluso su mejor amiga de la secundaria lo confirmó. Sé que eran azules. Estuvimos juntas casi todos los días durante 2 años. Eran azules, pero cuando la usuaria de Reddit revisó fotos antiguas en Instagram, Facebook y su teléfono, todas y cada una de las imágenes ahora mostraban los lentes como negros y azules. El negro era tan obvio que no podía creer que nadie lo hubiera notado antes. Lo que más la inquietó fue que los recuerdos de todos coincidían perfectamente con los suyos. Pero la realidad física había cambiado. Era como si se hubiera deslizado a un universo paralelo donde siempre había tenido unos lentes negros y azules. Mientras que su conciencia se aferraba al recuerdo del par original completamente azul. A continuación, una historia muy extraña sobre una pareja cuyo vecino había fallecido recientemente, pero ambos lo vieron vivo solo unos meses después. Se deslizaron a un universo paralelo. La historia proviene del usuario de Reddit Y.Taybay. El usuario y su esposa trabajaban en el mismo edificio, por lo que a menudo caminaban juntos al trabajo. Una mañana, salieron de casa. Su esposa se detuvo en el consultorio del médico para una cita mientras él continuaba hacia el trabajo. Nada inusual.
hasta que notó una cara familiar. Era un anciano italiano que solía sentarse fuera de su apartamento, saludando a los que iban a trabajar. El problema era que el hombre había muerto un par de meses antes. Convenciéndose de que era un doble, el usuario de Reddit cruzó la calle y siguió su camino. Más tarde esa mañana, su esposa llamó, sonando alterada. «Creo que estoy alucinando», dijo. Ella también había visto a su vecino supuestamente muerto sentado en su lugar habitual. Lo que más lo sorprendió fue que ella sugirió, sin que él se lo preguntara, que tal vez habían cambiado de dimensión, algo que normalmente nunca diría. Se puso más extraño. Recordaban haber asistido a su funeral, haber visto publicaciones en redes sociales lamentando su muerte, pero cuando volvieron a revisar, toda evidencia de ello había desaparecido. Ni obituario, ni registros funerarios, ni publicaciones. Era como si su muerte hubiera sido borrada. El hecho de que ambos vieran al mismo hombre de forma independiente hace que este caso sea especialmente convincente. Y la sugerencia repentina y fuera de lugar de la esposa sobre el cambio de dimensión sugiere que ambos sintieron, en algún nivel, que algo había cambiado fundamentalmente. En octubre de 1979, dos parejas británicas, Geoff y Pauline Simpson, y Len y Cynthia Gisby, conducían por Francia de camino a unas vacaciones en España. Durante el viaje, decidieron parar a pasar la noche y se salieron de la carretera principal, encontrando lo que parecía un pequeño hotel antiguo. No era lujoso, pero tenía un extraño encanto vintage, muebles de madera pesada, cojines cilíndricos en lugar de almohadas y viejas persianas de madera en las ventanas. No había ninguna comodidad moderna. Cenaron en el restaurante adjunto, donde el personal vestía uniformes anticuados y servía una comida sencilla y de estilo antiguo. La noche entera costó solo 19 francos, sospechosamente barato. Incluso para los años 70, en su viaje de regreso, intentaron encontrar el mismo hotel de nuevo, pero había desaparecido. El camino que recordaban no parecía existir más, y los lugareños dijeron que no se conocía ningún lugar así en la zona. Más tarde, cuando revelaron sus fotos, las que creían haber tomado del hotel no estaban. Ambas parejas juraron que sucedió. Pero, ¿qué experimentaron? Retrocedieron a una época anterior, o se alojaron en un lugar que de alguna manera se había desplazado del presente. ¿Por qué se está expandiendo el universo? Un estudio teórico reciente, publicado en diciembre de 2023, en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ofrece una idea provocadora que involucra universos paralelos. Sugiere que la expansión acelerada del universo podría ser el resultado de la fusión con innumerables universos bebé, en lugar de la misteriosa energía oscura, que nunca ha sido detectada directamente. El físico Jan Ambjörn y su colaborador Yoshiyuki Watabiki propusieron un modelo matemático donde cada asimilación de un universo bebé aumenta el volumen de nuestro universo, acelerando efectivamente su expansión, y que se ajusta mejor a las observaciones que el modelo cosmológico estándar. También proponen que la dramática expansión inflacionaria después del Big Bang pudo haber sido causada por la absorción de nuestro universo por un universo padre más grande, eliminando la necesidad de un hipotético campo inflatón. Por supuesto, esto sigue siendo puramente teórico. Los científicos esperan pruebas observacionales, especialmente de los telescopios espaciales Euclid y James Webb, para determinar si este audaz modelo se sostiene bajo escrutinio. A continuación, aunque no es del todo científico, es increíblemente interesante el efecto Mandela. No solo hablando de los más conocidos, como todo el debate de los osos Berenstein contra los Berenstein. O si Jorge el Curioso alguna vez tuvo cola, no la tuvo.
O si el hombre del Monopoly tenía un monóculo, no lo tenía. Si el logo de Fruit of the Loom alguna vez tuvo una cornucopia, no la tuvo. Pero lo que es aún más extraño son los efectos Mandela personales. Los que podrían haber alterado tu propia historia de vida. Cosas como recordar a un vecino que murió cuando en realidad no lo hizo. Recordar diferentes resultados electorales y sus consecuencias. O leyes y políticas que estás seguro de que existieron, pero que nunca lo hicieron. Si alguna vez has experimentado algo así, y nadie más lo recuerda, podrías sentir que estás en el universo equivocado. La parte inquietante es cuán vívidos y seguros se sienten estos recuerdos. No son pequeños lapsus, como olvidar lo que almorzaste la semana pasada. Son eventos de vida significativos que se sienten reales, pero que aparentemente nunca sucedieron en esta realidad. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla, ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.